La economía brasileña ha sufrido un fuerte impacto y tomará tiempo recuperarse de los efectos causados por la COVID-19, ya que según el economista André Diz, incluso antes de la llegada de la pandemia, la reanudación de la crisis económica entre 2015 y 2016 era lenta. Según el economista, trimestre a trimestre, Brasil creció menos en el primer trimestre de 2020 que en el último trimestre de 2019. Esto ya indicaba que antes de la pandemia la recuperación brasileña era lenta. Después de la crisis del 2016, la economía comienza a moverse lateralmente. En 2017, 2018, 2019 y posiblemente 2020 sería un escenario similar, es decir, con una recuperación lenta, agravada naturalmente por la pandemia. Com a chegada da pandemia, esse cenário se torna muito pior. Con la llegada de la pandemia, este escenario empeoró considerablemente. Ya hemos visto lo que sucedió en Asia, Europa y lo que sucede en América. Y esto hace que la recuperación de la economía brasileña sea muy difícil. Una economía que no estaba creciendo lo suficiente, sufrirá mucho más ahora después de la pandemia en 2020. El economista lamentó el actuar del gobierno brasileño ante la gravedad de la pandemia y la afectación económica. Eu acho que, na verdade, o governo ele não agiu de uma forma muito coordenada, né? O primeiro ponto que eu destaco, Creo que el gobierno no ha actuado de manera muy coordinada. Lo primero que me gustaría destacar es que es demasiado lento para tomar una decisión. Si bien Brasil tuvo alguna ventaja en esta pandemia, fue una de las últimas regiones en llegar. Vimos lo que sucedió en Asia, vimos lo que sucedió en Europa. El gobierno podría haber tomado medidas mucho más organizadas y estar listos a principios de marzo. Para el economista del IBMEC, la asistencia financiera ofrecida al trabajador informal es muy importante, ya que el ingreso promedio brasileño es muy bajo, es de $600, y dependiendo de la composición de la casa, puede haber más de una persona recibiendo esta ayuda, manteniendo un nivel mínimo para acceder a la canasta básica. Remarca que esta ayuda redujo el número de personas pobres en Brasil con un impacto positivo, razón por la cual el gobierno debería hacer un esfuerzo para mantenerla el mayor tiempo posible, citando como ejemplo a China ante este escenario adverso. O único cenário positivo é exatamente esse processo de recuperação chinês. El único escenario positivo es este proceso chino de recuperación, que se vio fuertemente afectado, pero está teniendo una recuperación muy positiva. Creo que es el único buen mensaje, porque la eurozona, China, Estados Unidos y Argentina son los principales socios comerciales brasileños. De estos 4 socios principales, solo China es la única economía que se ha recuperado más rápida y vigorosamente. Desde el punto de vista del comercio internacional, la situación brasileña no es muy positiva. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.